Muy buenas noches, amigas y amigos de Hablemos de Política. Gracias por estar con nosotros como cada lunes. Hoy, 11 de noviembre, ya pasaron las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Todo está tranquilo. Tenemos un nuevo presidente electo. Donald Trump ganó las elecciones. Hoy, como cada programa, el número 11, está con nosotros nuestra gran amiga y hermana, nuestra compañera de set, Angie Chapman. Buenas noches, Angie. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, gran victoria la que tuvimos. Y tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Harry, que ya es parte de la familia. Así me siento. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Angie. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Manuel Calderón. La verdad que encontrarnos hoy, después de las elecciones, pues nos invita a hacer una reflexión sobre todo este proceso electoral, lo que ha sucedido y lo que esperamos que pueda suceder. Así es. Durante esta hora estaremos hablando de esos tópicos. Claro que sí, claro que sí. Y como adelantaba nuestra compañera Angie, ganó el Partido Republicano. Felicidades, Angie, por ese gran triunfo obtenido por el Partido Republicano y por el hoy presidente electo Donald Trump. Un torneo electoral que mantuvo en vilo a toda una sociedad y que pasó todo bien con una victoria contundente en donde el presidente electo Donald Trump obtuvo el 51% de los votos de la gente que fue directamente a votar, todos los estadounidenses, alrededor de unos 74 millones de estadounidenses votaron por el presidente electo Donald Trump y mantuvo desde el inicio del conteo, mantuvo un dominio a nivel de los votos electorales, quedando ya finalmente dado a conocer los resultados oficiales con unos, el presidente Donald Trump obtuvo, como decía, 74.784.939 votos para un 50.4% del electorado que manifestó un apoyo contundente al presidente electo Donald Trump, y la vicepresidenta Kamala Harris por el Partido Demócrata obtuvo unos 71.187.463 votos para un 48%. Entonces, la composición también hay una nueva composición del Senado, donde a la fecha el Partido Demócrata actualmente tiene el control del Senado, pero a partir del 20 de enero, cuando hay traspaso de mando, el mismo día que el presidente electo Donald Trump tomará juramento como presidente de los Estados Unidos, el Partido Republicano tomará el control del Senado de los Estados Unidos al obtener 52 escaños al Senado y el Partido Demócrata 46. Hay 2 escaños que son independientes, candidatos independientes ganaron 2 escaños, 2 senadurías, ahí completan los 100. También la Cámara de Representantes estuvo debatiéndose y el partido todavía al día de hoy, hasta este minuto, no están todos los representantes, todos los escaños no están todavía computarizados, pero sí tenemos datos de que el Partido Republicano ha obtenido hasta este momento
214 escaños a la Cámara de Representantes y el Partido Demócrata 205. Quedan todavía por definirse 9 escaños que estarían debatiéndose todavía hasta, esperamos que ya lo más pronto posible, esas 9 posiciones ya tengan nombre y tengan un partido ya asignado. Pero para poder tener el control de la Cámara de Representantes, un partido debe obtener 218 escaños. Hasta el momento, el Partido Republicano cuenta con 214, todavía le restan 4 escaños. En otro orden, se están emitiendo informaciones, hay mucho nerviosismo en torno a la parte del tema que estuvo durante el tapete, durante toda la campaña electoral, que fue el tema migratorio, y sobre eso estaremos nosotros conversando con ustedes, llevándole claridad, tranquilidad y sobre todo dirigiéndonos con objetividad al momento de emitir nuestras opiniones. Hermano Harris, cuéntenos su parecer al respecto de el torneo electoral recién concluido el día 5 de noviembre, en donde resultó como candidato electo, ya presidente electo, que estará juramentándose el próximo 20 de enero, el expresidente Donald Trump. Bueno, la verdad es que el torneo no ofreció ninguna sorpresa. En este mismo programa, en esta misma plataforma, personalmente dimos nuestro parecer de que las elecciones no estaban cerradas. Y nuestro argumento básico para llegar a esa conclusión era la agresividad con que los medios tradicionales corporativos estaban intentando vender la percepción de que había un empate. El mundo es como usted lo ve a su alrededor. La mayoría de las personas creen que el mundo es diferente como lo vemos, ¿verdad? Pero Estados Unidos es muy grande. Y si uno se lleva de lo que dice la prensa de mi estado o la prensa de los estados demócratas, pues podía creer que había una elección cerrada. Sin embargo, viendo la agresividad con la que estaban los medios pro-demócratas manejando el tema de la percepción, nos dimos cuenta de que realmente los números no los estaban dando. Y a pesar de lo que usted pudiera creer de que 50.8 por 48 es una elección cerrada en el voto popular, la verdad es que Donald Trump creció en todos los grupos sociales, incluyendo aquellos en los que era menos propenso a recibir apoyo, que eran de los blancos con altos grados académicos, incluyendo las grandes ciudades. Fue muy sorpresivo, sí, ver cómo en ciudades demócratas, estados como Nueva York, por ejemplo, y el mismo Pensilvania, donde counties como Allegheny, ¿verdad? Filadelfia como suburbio, pues siempre habían tenido una presencia demócrata mayoritaria. Sin embargo, el crecimiento del votante en esas ciudades y en esos suburbios por Donald Trump nos dice que esto no es un asunto de cerrado, es un asunto de que el país y todos sus grupos sociales vieron en Donald Trump la alternativa a un modelo fallido. El modelo demócrata ha sido un modelo fallido, y yo diría que en todos los órdenes. En el orden económico, usted no está mejor hoy que como estuvo en los gobiernos de Donald Trump. En el orden político de libertades, tampoco. Porque si usted, como yo, toma en cuenta la política exterior de los Estados Unidos, nos estaban etiquetando, y todavía pudieran estarlo haciendo, a todos aquellos que están en contra de la guerra como propagandistas rusos. Yo no he hablado, a pesar de que estoy en contra de la guerra, yo no soy proguerra, pero no he hablado de mi parecer alrededor de esta guerra, ¿verdad? Porque este gobierno
ha etiquetado a todo aquel que esté en contra de la guerra como un propagandista prorruso. Y eso es coartar las libertades sociales. En términos de geopolítica, los Estados Unidos ha perdido terreno, ha perdido poder, ha perdido hegemonía, ha perdido su balance. El dólar ha perdido espacio. Entonces, el gobierno demócrata de estos 4 años ha sido un gobierno fallido y lo demuestra el hecho de que todos los grupos sociales, incluyendo los latinos, que es el grupo que de alguna manera ha definido estas elecciones, y voy a decir por qué. En todos los grupos sociales Donald Trump creció. Sin embargo, en el grupo social que más creció fue en el grupo social de los latinos, más que duplicar el crecimiento en cualquier otro grupo social. Por ejemplo, entre los afroamericanos, el crecimiento de Donald Trump fue de un 5 punto algo. Entre los hispanos fue de más de un 13%. Es decir, que la base hispana que apoyaba a Trump, que creció en el 2020, ahora creció un 13% más. Sobre el temor, el miedo que se había tratado de infundar durante las elecciones, pues sobre eso quiero hacer una reflexión más adelante para no extenderme mucho, para no aburrirles a ustedes con un monotema, y quiero darle paso entonces a mi colega Angie. Gracias, Harry, gracias. Sí, yo creo que el Partido Demócrata debería en estos momentos estar reunidos. Yo diría que el mismo día que pasaron las elecciones, yo, siendo autoridad del Partido Demócrata local, ya yo habría convocado una reunión con todos los del gabinete demócrata. ¿Por qué? Porque hay que revisarse. No es posible que Mark Albright haya perdido ese asiento con ese jovencito que entró el otro día a la política, al accionar político. No es posible que un veterano como lo es Bob Casey haya perdido su senaduría, su silla senatorial con Dave McCormick. No es posible eso. Sin embargo, lo fue. Y yo sería parte de que el Partido Demócrata debe de revisarse. Debe de revisarse en todos los sentidos. Yo diría que en el sentido de gobierno estatal, gobierno federal y gobierno del county. Yo creo que el Partido Republicano creció bastante dentro de la comunidad hispana, del audio, ¿cómo se llama? Del habla hispana, y no solamente también también del hispano o latino, que no, también a veces ninguno hablan español, pero creció bastante en esa comunidad, y creció bastante en la comunidad negra también, y en la comunidad blanca, como dijiste tú, que es la blanca pudiente, que es la acomodada de aquí, de este país. Y fue en todos los renglones. Ganó un estado que no había ganado nunca, que había ganado el republicano en pocas ocasiones, como es Michigan. Y en Pensilvania, en la mayoría de las zonas rurales, fue una pela de calzón quitado, como decía mi abuela. Entonces yo creo que el Partido Demócrata se ha alejado bastante de lo que es como se dice, el conglomerado de no pudiente, que es el que menos, el trabajador, la clase trabajadora. Yo creo que se ha alejado bastante y ha tomado un rumbo muy diferente a lo que tiene que ver con los valores éticos, morales también, por qué no decirlo así, también de nuestra comunidad. Y eso tiene que revisarlo el Partido Demócrata. Yo sé que lo está haciendo porque habían bastantes periodistas, según ellos, del New York Times, ya haciendo la entrevista a las personas que votaron en esta ocasión republicana y que siempre fueron demócratas y votaron siempre demócrata. Yo creo que debe revisarse. ¿Qué usted cree, Ariel? Bueno, ciertamente la participación demócrata tuvo un decrecimiento de 10 millones de votos en el voto popular.
Recordemos que en las elecciones del 2020, la candidatura demócrata obtuvo 81 millones de votos. En esta ocasión, 71 millones. Pero si vemos algo, decrecieron en 10 millones, pero fueron 10 millones de personas que no votaron. Porque si vamos a los resultados de las elecciones del 2020, el presidente Donald Trump obtuvo exactamente 74 millones de votos. En esta ocasión, unos 500,000 votos más que la que obtuvo en el año 2020. Esto quiere decir que el Partido Republicano y su candidato, el presidente electo Donald Trump, mantuvo su votación. No así la propuesta demócrata, que decrecieron. De hecho, el candidato hoy presidente electo Donald Trump obtuvo 312 votos electorales, superando la marca de cuando obtuvo su triunfo en el año 2016, y la vicepresidenta Kamala Harris obtuvo 226 votos electorales. Como dice Angie, una pela de calzón quitado. Evidentemente, porque tenemos que... y no fue exactamente la gente que no votó, porque muchos inscritos nuevos han habido. Sí, pero hubieron personas que no votaron, porque si vemos que en el año, tan solo hace 4 años, el Partido Demócrata obtuvo 10 millones de votos, más de lo que obtuvo en las elecciones del martes pasado. Eso quiere decir que esas personas, esos 10 millones de personas no votaron. No hubo un crecimiento exponencial en lo que es la parte de la participación. Todo lo contrario. Hubo 10 millones de personas que no se integraron. El Partido Demócrata no fue capaz de captar el interés ni del nuevo votante ni de la base que tradicionalmente los apoya. Sí, pero si a eso vamos, el Partido Republicano también pasó por el mismo proceso, porque si vemos la votación obtenida en el año 2020 por el candidato, en ese momento presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo 74 millones de votos. Ahora obtiene 74 millones de votos. Son unos 500,000 votos. ¿Cómo se puede explicar entonces en términos estadísticos que haya crecido en todos los grupos sociales, que haya obtenido más votos hispanos que los que obtuvo incluso en el 2020, más votos negros que los que obtuvo en el 2020, sí, más votos de blancos? Eso tiene una explicación. ¿Cuál que es? Angie lo destacaba hace unos segundos. En los nuevos votantes, ¿qué pasa? Los votantes, los que votaron, parte de los que votaron por el Partido Republicano en las elecciones pasadas, no fueron a votar. Pero lo que pasa es que tú estás dando por sentado que los 10 millones de votantes que dejó de obtener el Partido Demócrata es de gente que iba a votar demócrata. Y entonces pudiéramos decir, tal vez hubiera una explicación de que hubo un segmento de la población que tal vez no estaba motivado para votar. Y ese segmento podía ser demócrata o podía ser republicano. No votaron. Ahora, pero hay una realidad, y es que frente a las elecciones del 2020, Trump creció en todos los grupos sociales. Sí, las estadísticas dicen evidentemente, pero eso es en los nuevos votantes. Ya. Tal como decía Angie, en los nuevos votantes. ¿Por qué? Porque no es que lo que votaron demócrata en el 20 votaron republicano ahora. No fue así. Los nuevos votantes, esos jóvenes que no votaron en las elecciones del 20, pero vieron el gobierno del presidente Donald Trump, y ahora sí le tocó votar, pues definitivamente en todas las etnias sociales, en todas las clases sociales, sí. Tú estás dejando de lado que muchos demócratas votaron republicano. Y te voy a poner como ejemplo el hecho de que muchos hispanos que son tendentes a votar demócratas
prefirieron ahora votar republicano y no son nuevos votantes. Habría que analizar, Ariel, No más votaron, perdón, profundamente. aclarar algo. Votaron por Donald Trump, no votaron republicano en sí. ¿Por qué? Porque en estados... Bueno, donde- yo tendría que preguntarle al que votó. No, pero están ahí. Si lo hizo por Donald Trump. No, pero le voy a decir el por qué. Le voy a decir el por qué. En estados donde ganó el presidente Donald Trump, ganó ahora, los demócratas obtuvieron el Senado. Entonces, Sí, ¿a qué va eso? pero es porque son estados tradicionalmente demócratas. Pero estamos hablando, por ejemplo, que en Nueva York, un estado eminentemente demócrata, Sí. Ganaron que varios en California, un estado eminentemente demócrata, el Partido Republicano obtuvo más votos de los que había obtenido en toda su historia. Sí. Entonces, aún en esos estados creció el voto por Donald Trump, como tú dices, o el Partido Republicano. Yo no puedo hacer la diferencia porque no sé lo que estaba en la mentalidad del individuo que del votó, votante, ¿verdad? claro que sí. Ahora, hay una realidad que a mí me gustaría, mire, quiero hablarle a usted. En futuros torneos electorales, evalúe bien la forma en que usted deja que lo manipulen. Porque en estas elecciones, como en muy pocas, la manipulación a la que usted fue sujeto, de la que fue objeto, fue extrema. Harry, pero ¿de qué manipulación Voy hablas? ahí. ¿De qué manipulación? Voy ahí. Va para Porque allá. cuando a usted lo manipulan, usted hace lo que el otro quiere. Y la gente fue y votó por el que quería votar. Bien, entonces voy ahí. Lo voy a explicar, ¿verdad? Mire, nosotros vivimos en el estado de Pensilvania. Estamos muy cerca del estado de Nueva Jersey y muy influenciados por el estado de Nueva York, de donde hemos venido mucha gente a este estado. En esos estados que son demócratas, se nos vendió la idea de que volver a Trump era volver al pasado. Escucho a Kamala Harris diciendo que los norteamericanos tenían que decidir entre mirar al futuro o volver al pasado. Eso es manipulación. Nos utilizaron el término o el caso de los inmigrantes para meternos miedo con las deportaciones de Donald Trump. Nos metieron miedo con que Trump podía desatar una tercera guerra mundial. Y todo eso es manipulación política. Porque cuando uno se va a los números, ve que, por ejemplo, en 4 años, un presidente con una retórica anti-inmigrante deportó menos de 1 millón de personas. Un presidente con una retórica 535,000, anti-inmigrante, medio 986,000 Sí, 986,000. deportados en 4 años, mientras que los abanderados de la protección a la inmigración habían deportado en el gobierno de Obama 3.2 millones de inmigrantes. Entonces eso era un cuco, mientras ellos hacían lo contrario de lo que dicen. Pero en cuanto a la guerra, igual, en el gobierno de Donald Trump no se inició ninguna guerra. Y en este gobierno el mundo está patas arriba con el asunto de las guerras. Yo me siento ganador ya. El gobierno de Trump puede no hacer nada y para mí ya estoy pago. ¿Por qué? En este programa dije, a mis amigos le he dicho, y es mi mayor preocupación, la guerra. Porque desde que estalló la guerra en Ucrania, yo he estado buscando todos los días, lo dije por aquí, ese líder occidental que estuviera hablando de paz. Y desde febrero del 2022, ningún líder occidental ha estado hablando de paz. Ya todos los líderes del mundo están hablando de paz. No ha asumido el cargo Donald Trump y ya todos los líderes mundiales están hablando de paz. Y eso es ganancia para el mundo. No es ganancia para una élite que vive de la guerra, que vive de los muertos, pero es ganancia para el mundo. Ya desde ese punto de vista, el mundo está ganando. Pero desde que se anunció la victoria de Donald Trump, el dólar se revalorizó en el mundo.
adquirió más valor. Desde que se anunció la victoria de Donald Trump, ya se está hablando de una recomposición en la política mundial, en la geopolítica. Estados Unidos va a retomar un papel más preponderante, porque mientras usted quiere imponer, está perdiendo espacio, porque hay gente que no le gusta, y hay países que no le gusta, y a lo que usted no lo puede imponer, y hemos perdido aliados importantes, muy importantes, que ahora vamos a ver cómo va a funcionar durante el gobierno de Donald Trump. Dice un viejo adagio o un proverbio: habla mal de mí, pero habla, que eso me da fama. Eso pasó en estas elecciones con Donald Trump. Todo era noticia. La gente, yo creo que la gente se enfocó más en lo que es su presencia y se enfocó más en como tú dijiste anterior, en los 4 años, antes de estos 4 años que están pasando, que nosotros, el mundo está patas arriba. El país, no hay control, aquí no hay control en la inmigración, no hay control en los precios, no hay control en la canasta básica, los precios de canasta básica, los precios de los materiales utensivos, de los como utilizables. decía Ariel en la semana pasada, la economía en este país está buena según la macro, ¿verdad? Pero ¿y la microeconomía? La gente de a pie, los obreros, ¿verdad? Pero en ese mismo tenor, Ariel señalaba la presencia masiva que tuvo Trump en los medios de comunicación durante 4 años. Y yo le decía, Ariel, parte del éxito de Donald Trump, de que regresara al gobierno, la tienen los demócratas, ¿verdad? Porque no lo mandaron al olvido, lo mantuvieron en la presencia de la gente durante 4 años. Estoy sentándolo en los banquillos, ya salgo de aquí de un lado para meter en otra corte. Sí, o sea, sí. eso fue una manipulación mediática demasiado grande y la gente, por supuesto, ya no está en eso. Ya la gente, o sea, ya... Angie, tú que trabajas migración, Ariel, tú que eres un analista social, ¿qué va a pasar con la migración? Oye, nosotros tenemos aquí en el estado de Pensilvania una migración permanente. Toda la semana vemos muchísima gente nueva que llega de alguna manera, ¿verdad? ¿Debe esa gente tener temor? No. Le voy a decir algo. Yo mandé una noticia al grupo, que yo no sé si tú la analizaste. En esa noticia, el comisionado de inmigración dice que separaron los beneficios para los venezolanos, pero no solamente para los venezolanos, también para los haitianos y para los otros 3 países. Y los cubanos. Y los cubanos hace mucho, porque los cubanos lo quitó Obama. Y los nicaragüenses. Y los otros 3 países que conformaban lo que es el acopio, el asilo político. O sea, el acopio de este país con el asilo político de cada uno de ellos. Pero ya eso se paró. Antes de entrar Donald Trump, quiero que lo sepan, ya eso se paró, pero ya no se paró ahora. Yo lo vengo diciendo, lo dije en un programa aquí, lo vengo diciendo desde hace mucho. Eso lo pararon hace tiempo. Le están dando permiso de trabajo y Social Security a la gente, pero no le están aprobando el asilo político y eso lo deja en un letargo migratorio en este país. A todos, ni a los venezolanos, ni a los haitianos, a nadie le están aprobando el asilo político. Y eso implica que usted venda su carrito, venda su trabajo, venda su casa, empeñe la casa de su mamá, la casa de su tío, de un hermano, para venir aquí, para usted estar en un limbo migratorio. Ariel, ¿debe tener miedo el migrante que ha llegado por la frontera o que ha llegado con el beneficio de estas fronteras abiertas? Bueno, evidentemente que el discurso del presidente Donald Trump fue durante todo el proceso un discurso bastante claro con respecto al proceso con el cual se ha mantenido la frontera abierta. Él dijo
bueno, pueden venir, pero de forma legal. Hay que tener algo en claro. Esos ciudadanos inmigrantes que están cursando un proceso migratorio, ya que lo que han sometido el asilo político, con esa gente hasta que los tribunales de inmigración no fallen con esa gente no se le va a poner la mano, porque están cursando un proceso. Ahora bien, toda aquella persona que se les pasó el tiempo y no iniciaron un proceso, sí pueden tener ciertos inconvenientes. Pero no es que van a venir de forma masiva, vamos a recoger a todo el vivo, no. Toda aquella persona, aquí hay muchas personas que están delinquiendo, aquí hay muchas personas que no están haciendo nada productivo, aquí hay muchas personas que ya están señaladas. Esas personas sí pueden tener inconvenientes en lo inmediato. Ahora bien, en sentido general, es evidente que la administración actual para mucha gente le ha jugado sucio a esos inmigrantes que ellos mismos le dieron la entrada. Entiendo que el sistema, el país, el presidente Donald Trump, al momento de asumir, va a poner las cartas sobre la mesa y con su equipo de asesores va a reevaluar la situación, porque Estados Unidos no se puede ver en ese sentido como un país que se le importa la suerte de los seres humanos. Así es. Bueno, a usted que llegó de alguna manera a los Estados Unidos, lo que se ha dicho aquí es que no albergue ningún temor. No albergue ningún temor. Porque haya llegado Donald Trump, usted debe seguir un proceso legal. Como dijo Ariel, si a usted se le pasó el tiempo de solicitar o aplicar para su beneficio migratorio, bueno, según la ley, no porque Donald Trump haya ganado, usted tiene que buscar un mecanismo para legalizarse en este país. Enamórese, busque una pareja, cásese y empiece su proceso migratorio. Si ya usted tiene un proceso migratorio en curso, como dijo Ariel, bueno, pues nada puede hacerse hasta que usted no termine ese proceso migratorio, a menos que usted no cometa un delito, ¿verdad? Entonces no tenga miedo. Lo que yo creo que va a hacer el gobierno de Donald Trump en materia migratoria es lo mismo que hizo en el gobierno pasado suyo. Exactamente. ¿Qué fue? Cerrar la frontera. Cerró la frontera. En los primeros años de gobierno de Donald Trump, bajó los arrestos que se hacían en la frontera en más de un 30%. La cantidad de gente que estaba llegando por la frontera disminuyó, pero de una manera considerable. No solamente eso, Harry, excusa que te interrumpa. No usted solamente no interrumpe, eso. usted puede. Gracias. No solamente eso, mira, los dejaba. Ahí había mucha gente que se quedaba varado en la frontera por mucho tiempo, 2 meses, 1 mes. Los investigaban y los llamaban por familia. Y entraban a Estados Unidos, no ilegal, no. Entraban con un permiso de trabajo y su Social Security aquí a Estados Unidos, los que calificaban. Ya depurados. Por familia, pero depurados. Pero hay una realidad que Ariel mencionó en el programa pasado, que yo creo que fue un error de la administración, que tal vez no lo vuelva a cometer, que esperamos no lo vuelva a cometer, y fue la separación de familias. Fueron muchos los niños que fueron separados de sus padres. Déjame decirte algo en cuanto a eso. En el 2014 hizo Jorge Ramos un programa digno. Yo se lo envié precisamente a Eddie, se lo envié a Eddie porque estábamos con eso de los niños enjaulados. Quien empezó, porque es que es una política migratoria errada en todos los gobiernos en todos los gobiernos de los demócratas. Óyeme, empezó con que abrieron la frontera para los hijos, para los niños de 10, 8, 6, 7 años y pasaban solo por ahí.
Eso fue en el gobierno de Obama. Está bien, pero donde los vimos enjaulados Sí, fue en el gobierno de Trump. Ah, pero claro, porque es ahí que sale la noticia. Mientras tanto, está oculta la noticia, como esa noticia que yo acabo de dar. Pero lo que me parece es que tú estás intentando esconder una verdad. No. O sea, el que tú me digas que ahí. empezaron y que estaba oculto y que no se veía, no me estás respondiendo el hecho cierto de que también en el gobierno de Donald Trump fue noticia porque estaba pasando. Exactamente. Entonces, yo lo que digo es... Pero quien construyó las aulas... No importa que la haya construido, Exacto. No importa que la ley, no importa... Es que el hecho es que en mi gobierno es que se están viendo esos niños enjaulados. Exacto. Entonces, yo lo que digo es que ojalá no se cometa el mismo error. De ninguno de los dos gobiernos. ¿Verdad? Porque para mí fue un error. Sí. La separación de familias para mí fue un grave error en materia migratoria. Es que es lo que te quiero lo que te quiero dejar entender es que la separación de familia empezó precisamente con el flujo de esos niños. Eso justifica que en el gobierno de Trump se siguiera. Entonces no me lo justifique. Pero no estoy justificando, bueno, pero lo que estoy dando es una explicación. ¿No lo está justificando ella? No, Angie, te quiero dar una explicación. Déjame terminar la idea. Sí. Lo que te quiero es dar la explicación de cuando tú por ejemplo, no se debió de dar, pero ya estaban ahí. ¿Qué iba a hacer él? ¿En qué gobierno quebró Aninter? En el de Hipólito. Entonces, todos los PRDistas dicen, no, pero que eso comenzó en el gobierno de Leonel. No, eso no tiene A mí que no ver. me Eso hace 10 importa años que que cuando había empezó, comenzado. donde yo lo estoy mirando es en este gobierno. Exacto. Y yo estoy criticando esa medida del gobierno de Donald Trump, que si existía ya, debió abolirla. Claro. ¿Verdad? Y si no existía, no debió implementarla. Era que estaban ahí bueno, en entonces jaula debió cuando él abolirla, entró. porque estaban ahí. Estaban cuando en Donald Trump. jaula cuando él entró. Incluso él derogó la ley de Obama de deportación. Inmediatamente llegó. Y él no ¿Cuáles son tú como republicana y trumpista, fanática a carta cabal? No, fanática no. Ah, bueno. Pues, No. ¿Cuáles son? Seguido, No, ¿verdad? fanático ¿Cuáles no. son las? Porque yo soy republicana. ¿Cuáles son las tres Si es cosas? otro que está ahí también soy así. ¿Cuáles son las tres cosas positivas que podemos esperar en lo inmediato? De Donald Trump. Sí. Lo primero es parar la guerra, que ya lo dijo, que debe parar la guerra. Para mí es una victoria ya total. lo dijo, tú lo oíste. Debe parar esa guerra. Hoy yo entro a la oficina y usted tiene que parar esa guerra a Netanyahu. Le mandó ese mensaje ¿Cuál es la segunda? directo. Eso de inmigración, ¿Y la tercera? la economía. Bueno, hay cosas que no mejorar son la tan economía. fáciles de resolver en No, en en lo el inmediato. pequeño plazo. Hay Ariel, cosas- ¿cuáles son las tres cosas de las que debemos preocuparnos con la llegada de Donald Trump? Bueno, evidentemente es con las acciones que ciertamente él pueda tomar desde el primer día que tome juramento, que llegue al despacho oval. Habría que ver cuál es porque una cosa es lo que dice el candidato en campaña y otra cosa es cuando tiene el bolígrafo en la mano Para firmar las leyes. para firmar ¿Eso es así? una orden ejecutiva. ¿Por qué? Porque como decíamos en uno de los programas, Estados Unidos es un país que tiene un sistema, que tiene orden, que tiene instituciones que funcionan, que de hecho hubo una orden ejecutiva que firmó el presidente Biden en junio y en esta semana un juez federal del estado de Texas le tumbó esa orden ejecutiva. Ahora hay que esperar a ver qué va a decir en materia migratoria, estamos hablando. En ese caso hay que ver qué va a decidir la administración Biden antes de irse con respecto a esa decisión que emitió ese fallo un juez federal de Texas tumbando esa orden ejecutiva. Esto quiere decir que el presidente Donald Trump puede firmar una orden y un juez, porque hay jueces que están en estados que son demócratas, jueces federales,
que le va a tumbar esa orden. Entonces, en materia migratoria, ¿tú crees que no es todo lo que Trump quiera, sino lo que se pueda? Lo que se pueda. En materia económica, Porque ¿la gente, tú crees que va a estar mejor económicamente? oiga, para terminar el tema migratorio, se requiere de una logística bastante amplia para armar todo lo que quiere el presidente Trump lograr, y eso requiere de una cantidad enorme de recursos, y eso es lo que no hay. No va a pasar. En términos migratorios, la gente que no tenga miedo. Y en No, eso términos no va a pasar. de la economía, se espera ciertamente que el presidente Donald Trump emita órdenes ejecutivas que vayan a favor del bienestar de los estadounidenses, donde se estarán creando Ya él dijo nuevos empleos, se estarán fortaleciendo. Bueno, en materia de creación de empleo no hemos estado mal tampoco. El desempleo no ha estado en altos niveles en la administración Biden. No, eso lo hablamos en el programa. O sea que crear nuevos empleos no creo que sea realmente tan novedoso, ¿verdad? Porque hay algo, cuando la gente hablaba de la economía, pero señores, la economía global viene atravesando una especie de atancamiento luego de la pandemia. Eso es la economía global, donde se mantuvo en una recesión durante los primeros 2 años luego de la pandemia. Fue una recesión. Ese es un discurso que tienen los países a los que le ha ido mal económicamente. Pero en la pandemia usted tuvo países creciendo económicamente. Entonces, hemos cogido la pandemia como un chivo expiatorio para los fracasos del gobierno. Sí, pero ¿cuáles fueron los este países gobierno que crecieron? fracasó. Creció China. ¿Por qué? La mayoría de los países del mundo creció económicamente. El mundo creció económicamente durante la pandemia. Es más, ¿y este país? Vamos más lejos. Durante la pandemia, empresas que producen artículos de lujo que no voy a mencionar, crecieron. Artículos de lujo. Es decir, que para países como este o para algunos políticos de países como este, la pandemia ha sido... ¿Por qué crecieron? Estaba por todo, el manejo económico. Mira, la razón... estaba todo cerrado. Pero este país creció económicamente antes de la pandemia con Donald Trump. Claro que sí. No. Recuerde que lo dejó en un superávit. Claro que sí. Lo dejó en un superávit. Eso indica que creció. Mira, nos dice Manuel que ya terminamos. Sí, pero Donald Trump, recuerde que la pandemia agarra a Donald Trump dirigiendo los destinos de los Estados Unidos. Donald Trump recibe una economía reconstruida que venía en franco crecimiento, que la deja Obama. Donald Trump con un manejo efectivo. Pero el gobierno de Biden recibió una economía en crecimiento. No, porque es que no es... Mira, Angela Merkel, la última líder real de Occidente. Dijo en un discurso, yo no puedo hablar de cómo yo recibí el país. Yo tengo que dar cuentas de cómo yo lo voy a dejar. Claro, porque si te eligen es para mejorar. Exactamente. Entonces, gobierno ha fallado en materia económica, pero es, desde mi punto de vista, es porque haberse inmiscuido en esta guerra ha sangrado el erario de los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, lo que más daño le ha hecho a la economía norteamericana es haberse embarcado en una guerra que nos ha sacado cerca de 200,000 millones de dólares en poco más de 2 años. Bueno, pero bueno, en el estado, en Luzerne, en el condado de Luzerne. En el condado de Luzerne. Pero no llegamos al final. Hay 209,718 inscritos. De esos 718 inscritos, 209,718 inscritos, votaron 152,333. Alta votación. De los cuales Donald Trump obtuvo 90,370. Una pela. Contra 59,996
de Kamala Harris. Una pela en un condado eminentemente hispano. Eminentemente hispano. Ya nosotros somos mayoría aquí en el condado de Lucerne. Y en ciertos pueblos ya es casi un 5%, un 10% la presencia de votos blancos. Gracias, Angie, por esas informaciones. A ustedes las gracias. Gracias a Dios por permitirnos un día más con ustedes en esta revista, en esta propuesta de cada lunes. Hablemos de política, una propuesta que nació para llevarle información creíble, con objetividad a ustedes. Nuestro próximo programa del próximo lunes será el último programa de esta temporada, porque vendrá una próxima temporada de Hablemos de Política. Y algo más. Y algo más. Algo sin precedente en la comunicación que se origina aquí en Lexington. Pero siempre, siempre a través de la plataforma más poderosa que tiene el condado. 911 Punto Informativo. Mi gente, hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. A usted le digo, el futuro no depende de Donald Trump, como el pasado no es un problema de Joe Biden. El futuro depende de usted. Enfóquese en sus metas, persígalas, trabaje por ellas y usted verá qué lindo será el futuro. Feliz noche. Hasta la próxima.